No te vayas. Azul y negro, verde y amarillo. La gran danza en el tiempo de los homínidos. A 400 kilómetros de ese café, cualquier café. A 32 días de unas palabras, de unos mapas, de unas reglas. A 19 vueltas. Arriba. Dunas y mares, gobiernos y religiones. Me dirijo en una trayectoria inamovible hacia mi propio colapso. Personas humanas y entidades inteligentes, ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Transmitiendo desde un punto incierto, la orilla del camino. Soy el profesor Distopías. Y esto es Futuros Desafíos. Hey! What the heck? Hey! What you doing here? Hey, you guys! Whoa, you girl. You're gonna be Hey, hold on. Could we speak en español. De plano. Chale, arruinas la tensión. Oye, dice este cabrón que sí podemos hablar en español. Y, oye, ¿podrías bajar esa rama, por favor? Neta, me está estresando un poco. ¿Podemos hablar, por favor? This guy wants to talk. ¿En español? Ok, en español. Ya. Hace mucho que no me defiendo con esa lengua. Ok. ¿De qué quieres hablar? Aquí. Primero, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Comportándose, no sé, como humanos. Los van a detectar, los van a ver. Pórtate como naturaleza. Sea errático. Combínate con el aire, con lo que ves alrededor. Esto que ves aquí, que me dices que baje, la ramita, es lo único que me hace imperceptible. Plantas que están muriendo por culpa de los humanos. Y por eso nadie nos ve. La tiro, la levanto, la tiro, la levanto. Es la naturaleza. Y de paso creamos vida. De paso le ayudo a esto que ya se deterioró, que ya se fue a la fregada, a volver a nacer. Pero qué caramba estás haciendo aquí. Well, now we are speaking. Güey, cállate, por favor. Oye, ¿estás comiendo frutos secos o qué estás comiendo? ¿Es agua lo que traes ahí? Interesante. ¿De dónde vienes? Bueno, pues decídense, inglés, español. Ya, sí estoy comiendo semillas. Semillitas de mezquite. Y el agua, híjole, es que tienes que ser bien observador. Sí tengo agua, pero me la paso caminando y
tengo que tener cuidado porque no puedo sudar más del agua que puedo traer conmigo porque te evapora, se va. Así funcionan los desiertos, por eso estamos aquí sin... Para allá está el mar, chingo de agua, pero nada de eso es para consumo. Es agua salada, del agua dulce, del agua que podemos usar para vivir. De esa tenemos que tener cuidado porque la hacemos vapor, se va y ya, quién sabe a dónde va a caer. Híjole, es que vengo, pues no sé, de allá, del norte, vengo caminando. Antes podía ir viendo esta magia y este intercambio de cosas fascinantes en el desierto y de pronto se hizo más grande y más grande y más grande y más grande y ya no sé dónde estoy. Yo camino, soy un investigador errante. Ok, sí les voy a dar agua, pero estemos calmados, estemos tranquilos. ¡Ey, investigadora! ¿Investigadora de qué? Ahorita de ti. De todo lo que se mueva, de todo lo que respire. Va. Me gusta esa actitud. A ver, este güey va a querer platicar largo y tendido contigo, seguro. Vato, me voy a llevar al Morro y a la Yolo a dar una vuelta para checar acá. Yo digo que nos detengamos y descansemos un rato aquí porque nos espera una jornada larga y esta mujer puede tener cosas interesantes que compartirte. Entonces, ahorita vengo. Ahí les encargo el changarro. Y ahí con cuidado. Tienes muchas preguntas seguramente, y nosotros, yo también. Bueno, no sé si valga esta pregunta. ¿Hacia dónde te diriges? No sé, yo camino y me paro como carrito chocón en donde pegue, me doy la vuelta. No tengo ningún destino, nada más voy hacia allá. Ahorita aquí, quién sabe, para donde haya luz, para donde haya gente, para donde no haya nada. No tengo ningún destino. ¿Hay algún nombre que quieras compartirme, que gustes que manejemos? Mírame, me llamo Sandra. Me gusta que me digan Sandy, pero no tiene nada que ver con quererme sentir gringa. Es porque sí tiene que ver con el inglés, ¿no? Porque sand, arena, así como me gusta la sensación así como árida, me identifica. Me camino con la gente, me pego a sus botas y me voy y luego me quedo en otro lado. Entonces Sandy es mi... Y ahí está, pues ahí está, es lo que me dedico a hacer, Sandy, ahí está. Arena, tan de moda que está actualmente, ¿no? La arena. Wow. ¿Quiénes me tienen de moda? ¿Dónde me ponen? ¿En qué video me sacan? Pues Sandy, mucho gusto. Nosotros, somos el profesor de distopías. A fines prácticos a él le nombro viejo y pues me imagino que yo soy el presente, porque sabrás que hay un joven y es precisamente hacia donde nos dirigimos. Los tiempos a veces se cruzan y llega a ser una experiencia muy interesante. Las mismas preguntas que tienes tú las tengo yo en muy buena medida, entonces no te puedo aclarar mucho más sobre por qué está aquí el viejo y yo también. De hecho, es una plática que tenemos pendiente él y yo.
Pau, suerte. Gracias. Pero mencionas entonces un posible origen, sentirte gringa, decías. ¿De dónde vienes entonces? ¿Del norte? Decías hace rato. Del norte, del norte de México, del sur de Estados Unidos. Pues es que aquí era México. Arizona es un desierto evidente, que curiosamente es el desierto de Sonora, y pues ha sido parte de muchos universos, ¿no? Para empezar, pues es parte del mundo, y después pues del continente americano, y después de los primeros habitantes que fueron pues migrando a diferentes lugares. O sea, de aquí la migración en teoría, ¿no? O sea, en las teorías más conocidas fueron hacia el sur y terminaron poblando Mesoamérica, y después ante otra migración volvieron a subir al norte y luego se combinaron, y, y para cuando ese intercambio de migraciones empezó, pues llegaron los españoles, ¿no? Y luego llegó la colonia americana y se empezó a trasladar al oeste, y ahora pues es un territorio dividido en dos países con tres naciones aquí en medio, porque están las Tohono, los Odam, los Apaches, los Yaquis un poquito más hacia el sur, oeste. Pero además de todo eso, el 40% de las personas aquí son mexicanas, así que, o sea, de nuevas migraciones, ¿no? Entonces, pues vengo del norte, de donde estamos aquí, pero es un punto extraño, difícil de describir. A ver, haces bastante énfasis en esta cuestión de la arena y de los desiertos. Y qué interesante, mencionas a los desiertos precisamente como lugares históricos de tránsito. ¿Cuáles son los tránsitos que han experimentado estos territorios? ¿Cuáles son los tránsitos que están experimentando ahora estos nuevos territorios desérticos? Investigadora errante, con interés en los desiertos, ¿te puedo llamar desertóloga? Sí, se vale. Ok. Fíjate, el desiertólogo, qué padre es eso. Es que los desiertos, en el sentido en el que, al menos en el español, antes de venir aquí a estudiar desiertos a Estados Unidos, en inglés, cambia mucho el contexto de las palabras. Cuando yo pensaba en desiertos, cuando nada más hablaba en español, para mí desierto pues, es un lugar vacío. Desierto, está desierto, ¿qué desierto está esto? Ah, está solo, parece desierto, ¿no? Y cosas así, o sea, son referencias a la soledad, al estar vacío, más que al estricto significado del desierto, que el desierto no es otra cosa más que una descompensación entre la presencia de agua que puedes tomar y el agua que se evapora por efecto del calor, o del agua que simplemente no puedes tomar. Sonora, Sinaloa, Baja California, pues están enfrente de un mar y son desierto, porque Perú es un desierto y está enfrente del mar, entonces estamos hablando de agua que no puedes utilizar. Entonces, el Ártico es un desierto, por ejemplo, ¿no? En donde hay mucha agua, pero está congelada, no la puedes tomar. Eso no quiere decir que esté vacío. Fantástico y enigmatizante, como se diga. El desierto de Sonora es el desierto más biodiverso que hay. A veces sobrepasa bosques, o sea, hay bosques que tienen menos representación biológica que la que tiene el desierto de Sonora, entonces vacíos no están. Esa es la fascinación que tengo, ¿no? El estudiar qué hace la vida en un lugar donde el agua que tenemos disponible es menos que la que se evapora o la que queda no disponible, ¿no? Wow,
Siempre ha sido un tema esto del agua. Por cierto, me comentabas que tienes agua y que la puedes compartir con nosotros. Nosotros también tenemos, afortunadamente, nos queda un poco. Eh, entonces, precisamente, ¿cómo has estado consiguiendo agua últimamente en la ruta que estás haciendo en este momento? El agua es gratis, el agua cae del cielo. El agua se evapora del árbol, se evapora de nosotros mismos. O sea, de verdad, no te voy a decir que me río, pero sí me causa curiosidad cuando se habla a nivel de política y a nivel de luchas sociales del derecho al agua, ¿no? Y el derecho al agua es más a la infraestructura que acarrea el agua. El agua es, yo sé, el 70% de la Tierra, o sea, del planeta, pero o más, está en 72 a 75%. Yo no sé por qué se llama Tierra el planeta Tierra, por qué no se llama el planeta agua, si hay más agua. Claro. Pero además, no sé, el agua en la forma más pura, según he leído últimamente, viene incluso con el Big Bang. O sea, es uno de los primeros elementos que se asentó y que llegó casi puro desde antes de la explosión hasta la formación del planeta. O sea, mientras el plasma seguía siendo plasma, el agua ya estaba por aquí. Y con eso te contesto esa pregunta. El agua está en todos lados, nada más hay que saber buscarla. El agua no se mueve, no se acaba, jamás se va a acabar. El agua entra en un ciclo y siempre va a estar presente, nada más hay que saberla encontrar, y yo la encuentro con la lluvia. La cantidad de lluvia aquí en el desierto es suficiente para sostener vida y producir alimento sin necesidad de ningún otro recurso, ni de excavar y traer agua de la tierra, ni de ríos, siempre y cuando no la uses para desperdicios vanidosos como jalarle al baño. Este maldito hábito occidental que tenemos de llevar nuestros desechos con agua potable, con agua utilizable. Yep. Yes. O lavar el coche. Yeah. Lavar la casa. Echarle tierrita a la banqueta. Digo, agüita, perdón, no tierrita. Primero tierra, ¿no? Porque si no, ¿qué le quitas? ¿No? Pero vaya, en esta cuestión, y recuerdo aquellos años justo previos al colapso, existía esta idea en la que se tendía a señalar a las prácticas cotidianas de las personas en torno al consumo de agua, pero que a fin de cuentas, uno de los problemas sustanciales eran las prácticas de extractivismo y de abuso precisamente del recurso por parte de grandes corporativos, ¿no? Entonces, ¿qué había de cierto en eso? ¿Qué es lo que realmente pasó? Porque a pesar de que ya ha pasado cierto tiempo del colapso, pues tú sabes que hay todavía mucha incertidumbre sobre cómo pasaron las cosas y qué es lo que nos tiene en este presente y en este momento. Sí, y de ahí te voy a contestar con la respuesta que nos dieron un grupo de autores, pero la cabeza de ese grupo de científicos fue Donella Meadows en el 72, y después, 30 años después, con otro libro donde nos dice que lo que ellos predijeron y que sucedió, y que yo estoy segura que eso fue lo que no sucedió, es que lo hicimos, el cambio que generamos, la explotación de recursos, la utilización de todos los medios, hasta de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestro estudio, pero también de minerales, animales, agua, el suelo, fue que fuimos más rápido que el tiempo que necesita la naturaleza para recuperarse. O sea,
es como cuando te pegas, te duele y te vuelves a pegar antes de que se te quite el dolor. O sea, tienes que esperarte a recuperarte, a regenerarte antes de aguantar el siguiente trancazo, ¿no? Y cuando vas demasiado rápido, cuando, pues, o sobre todo cuando eres tan genial como es el humano, ¿no? Y empiezas a tener a tu disposición tecnología y Por un momento pensé que ibas a decir tan gilipollas como el ser humano. Somos inteligentes y no hubiéramos descubierto tanta cosa y no hubiéramos hecho tanta tecnología. El problema es que la utilizamos para apoderarnos de todo lo demás y sacarle provecho y ser famoso y hay tantos intereses y a veces en un poderoso se juntan muchos como sucede con la industria, ¿no? Pues la industria energética sería una de las más destructivas, la extractiva, ¿no? La minería, todo lo que es sacar minerales, sobre todo aquellos que son utilizados para la conversión de otras cosas, como la energía atómica, como, bueno, pues todos los electrónicos, los plásticos, y de ahí nos vamos a toda la cadena de producción que fueron necesarias para progresar como humanidad en la ciencia y en la tecnología, pero lo hicimos demasiado rápido, no escuchamos, no nos dimos cuenta no estábamos dando chance de que se recuperara antes de acabárnoslo. Los ciclos pertinentes para pues la recuperación de los ecosistemas, ¿no? Y mencionas esto de la minería y mencionabas también el desierto de Sonora y pues el litio es el que nos tiene aquí, ¿no? En esta realidad. Yep. Y comiendo también, y nos tiene teniendo descuentos en las tiendas, y toda esa maraña de esas malditas conexiones que hay entre la lana, la política, las concesiones, y bueno, es una pesadilla eso. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Lo hicimos demasiado rápido. Yep. Lo hicimos rápido, nos aplaudieron y nos alabaron y nos ovacionaron de pie por cada descubrimiento. ¿Sabes qué se me hace que fue lo peor? Cuando empezamos a generar, ay Dios, todas estas estrategias de vamos a dejar de usar los combustibles fósiles y vamos a empezar a apostarle al eléctrico, a los carros eléctricos, a los paneles solares. Y desde entonces, o sea, yo no tenía ni estudios, ni tenía tantos diplomas, ni nada de esas cosas, cuando pensé, oye, ¿y qué esas cosas no se hacen con combustibles fósiles? No necesitas calentar unos hornos con muchísimo combustible para poder derretir los cristales con lo que hacen los paneles. Y o sea, me hice tantas preguntas que luego ya parecía yo más bien como que no estaba creyendo en la posibilidad de tener una revolución verde, ¿no? Como le llaman. Y, tú no estás creyendo en los pasos en las investigaciones. Y no, lo que pasa es que no me convencí jamás de que eso fuera verdad. No puede sustituir, no sé cuántos automóviles de combustión interna había, no sé, o sea, pero de 1 millón que hubiera habido entre, no sé, Ford 50, o sea, todos los viejitititos hasta los más nuevos que hubo, los híbridos todavía, porque todavía usaban combustible fósil, todos esos automóviles existen todavía ahorita aquí en el planeta, porque pues cuando te echas a perder y te corroes, no te desapareces y te vas en el aire a otro planeta, te quedas en este planeta convertido en otra cosa. Esos carros siguen aquí. Todo lo que lo que ha existido en el mundo siempre ha estado aquí, nada más se ha convertido y se ha pasado a otros lados y tiene otras formas y tiene otras características, pero aquí sigue.
¿qué hubiera pasado? Y una pregunta bastante absurda, muy tonta, muy infantil, pero ¿qué hubiera pasado si en vez de haber desperdiciado millones de veces más de energía en crear, después de muchos años, un carro eléctrico, ¿por qué no buscaron la manera de hacer de que el carro que ya existía sirviera de otra manera? No se me hace que hubiera sido tan tonto, o sea, yo creo que hubiera sido mucho más eficiente, pero no sucedió. ¿Qué alternativas había? Bueno, no sé, habría que haber en aquel momento traído a alguien de ahorita al pasado y decirnos, ¿saben qué? Mire, ay, no sé, el no ser tan pretencioso, porque pobre nunca será algo que sea válido, o sea, nunca puedes desearle a nadie no progresar y tener pobreza, obviamente, pero sí puedes decirle, ¿sabes qué? De lo que es el transporte público, del colectivo, el ir en muchos en una sola aparato de transporte, o el hecho de trabajar cerca de donde vives, o no sé, o sea, todas esas estrategias que están desgraciadamente conectadas a la precariedad, a la pobreza y a la falta de recursos, son las que debimos de haber aprendido hace mucho tiempo, que no eran tan malas, ¿no? Yo, yo soy totalmente apolítica, atentamente, completamente alejada de cualquier definición estricta de una religión y de una política, de cualquier sistema político. Sin embargo, puedo decirte que el modelo de Cuba, y no estoy pensando en todo lo demás que haya detrás de la política en Cuba, pero el hecho de que los cubanos sepan hasta ahorita, y aparte son excelentes en arreglar cosas y mantenerlas funcionando, que sucede también pues en algunas colonias, no sé si vas a Portales, siempre hay ahí en la Ciudad de México, siempre hay un viejito que sabe arreglar tu parrilla eléctrica, ¿no? Y siempre en Cuba siempre habrá un cuate que con un pinza del cabello te hace arrancar un carro, ¿no? Y anda bien, y está rico, y tiene su estéreo, y suena padre, ¿no? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tenía de malo quedarnos con ello y adelantar y ser ambicioso en todo lo que no condujera a un daño y a un exterminio, ¿no? De los recursos y de nosotros mismos? ¿Qué tenía de malo haberlo pensado, ¿no? Pero, pues en explicarte esto, ya te dije todo el porqué, ¿no? Pues porque hay intereses económicos, políticos y industriales y de avance, y en pro del progreso se destruye muchas cosas. Mencionas algo que me hizo, me generó un poco de eco, que eres apolítica. Y vaya, a fin de cuentas, las relaciones humanas son políticas per se. En este momento estamos haciendo política. ¿No será más bien que tu política es la política del desierto? Wow. Pues, pues sí. Sí, lo que pasa es que sí, tienes razón. Yo, más bien la definición que tenía yo en mi cabeza acerca de la política, o lo que traté de decir es, no creo en los procesos del hombre, o del humano más bien, no del hombre, de la mujer también. No creo en los procesos del humano, no sé, creo que estamos utilizando, o estuvimos utilizando, un sistema arcaico y, y de una supuesta fe ciega a los sistemas. Depende de cuál estabas, ¿no? O de qué lado estabas. Pero el desierto es más democrático, realmente democrático. La riegas, te mueres. O sea, no la riegas, no, mala pregunta. No. Te equivocas, te mueres, sí, porque la riegas es de agüita, entonces ahí vives, pero no. O sea, te equivocas, te mueres, ¿no? Te tomas una mala decisión, pues te acabas, ¿no?
El tiempo es mucho más corto cuando tienes los recursos limitados, ¿no? Tienes que pensar más eficazmente, tienes que ser más inteligente, más estratégico. Pues eso nos faltó, yo creo que nos faltó que el mundo se formara a través de las carencias y no de los lujos, ¿no? El gran problema del consumo, que sabemos en muy buena medida nos tiene donde nos tiene en este momento. Y Yeah. con la tremenda dependencia que tenemos y la esclavitud contemporánea en la cual invertimos nuestros días porque está la supervisión constante, ¿verdad? Bien, pero mencionas sistemas y veo que también es una idea recurrente en lo que me estás compartiendo, lo cual agradezco muchísimo. Me interesa que hablemos de sistemas y bueno, mencionas también en este momento, desde hace rato, agua y regarla. Voy a ir a los matorrales de allá precisamente porque... Regarla. Exacto, pero veo que ya viene llegando aquí el viejo, entonces te dejo con él. Hey, investigadora. Me imagino que este güey ya te contó un poco de nuestras peculiares circunstancias, pero ahorita escuché que estabas mencionando sistemas. Me interesa que investigas sistemas o cómo está la onda. Bueno, sí, no, los sistemas, el sistema o los sistemas nos rodean por todo lado. Todo lo que ves y todo lo que constituye una causa y un efecto es un sistema, lo que sea. Mueves algo y eso genera un cambio, hay una consecuencia, ahí hay un sistema. A lo que me dedico es a observar esas redes de sistemas o múltiples sistemas funcionando en el hombre o en la vida humana, en los desiertos, pero no todos, es imposible, ¿no? Que pudieras observar todos los sistemas de una vez y entender. Yo me dedico muy específicamente a aquellos sistemas que viven en las urbes, en las ciudades, y que tienen que ver con afectaciones a la salud humana y específicamente que vienen en riesgos latentes en el aire. Ese son específicamente a lo que me dedico y lo hago a través de un sistema muy arcaico de observación, que es observar el sistema. Es como cuando te dan un nudo de estambre y lo empiezas a desbaratar para encontrarle la punta y la otra punta y decidir a través de preguntas y de observación cuál de las dos puntas es el inicio y cuál es el final. De entrada tú no sabes eso. Y luego pues saber por qué se hizo nudo y por qué estaba ahí y qué lo ocasionó, de dónde llegaron las fuerzas que lo enredaron. Y no te encuentras con que muchas críticas metodológicas con esta aparentemente poco sistemática forma de aproximarte a tu fenómeno. Fíjate que sí, y tengo una forma muy eficiente, muy eficaz de defenderme. Amenazar a las personas con una vara de maguey. Con mi vara, sí, mi vara mágica. Oye, no defendas a mi vara, por favor. Mi vara es el vástago con el que, bueno, es cuando el agave llega a su madurez, crece este vástago que no es otra cosa más que la forma en que se va a reproducir. Es una maravilla, aparte es bien bonito y es un aparato de defensa genial porque de lejos, de cerca, pues das de ramazos. Pero además, las semillitas cuando se secan tienen polvo pica pica, entonces ese es para cloro. Nada más te digo. Pero sí, no, está padre la pregunta porque el ataques por todos lados
desde el hecho de que no hay una hipótesis. No puede haber una hipótesis, pues si todavía no entro a la experimentación, no tengo nada que probar. El sistema, los métodos etnográficos y hacia atrás, o sea, incluso el mío, que ni siquiera es etnografía, yo no voy a ir yo no, normalmente no estudio las sociedades desenvolviéndose en las ciudades, sino lo que hago es estudiar el conjunto de sistemas, pero a través de mí misma. Yo soy mi propio recurso de mi ciencia, es una autoetnografía, es una exploración de lo que tú observas con tu grado de experiencia, que en este caso pues tengo mis diplomitas por un lado, pero aparte tengo 49 años de experiencia siendo humano. Entonces, con 49 años de experiencia siendo humano, tengo suficiente capacidad de entender y de observar sistemas humanos viviendo en ciudades. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a sentirnos orgullosos de esos bienes intelectuales. Y normalmente es fácil pues, no sé, menospreciarlos, ¿no? El truco y la defensa vienen en dos partes. Uno, no soy un ocioso nada más observando y haciendo metabugo y haciendo escritos con palabras complicadas para que me den crédito de que descubrí algo. No. La autoetnografía depende muchísimo, muchísimo de que seas autocrítico y de que tengas un sistema constante. O sea, debes de definir antes de empezar a observar. Casi te cierras, te tapas los ojos. Cuando ves que a lo lejos algo te va a interesar, te tapas los ojos, volteas para otro lado y lo primero que debes hacer es escribir tus pasos a seguir para respetarte a ti mismo. Todos los pasos tienen que haber estado escritos en anticipación, porque si no, entonces es un diario, es un diario de tu vida diaria y de lo que viste y de lo que oliste, y eso ya no es científicamente aceptado, ¿no? La otra defensa es que si todos o toda la ciencia o toda la experimentación empezara por pensar en la pregunta de que si es necesario saber lo que voy a saber, es necesario recorrer el camino hasta encontrar la prueba o desechar esta hipótesis, o nada más es pura curiosidad, o nada más es un capricho, o me quiero ganar un Nobel, y no me interesa si realmente lo que voy a aportar era necesario saberlo. Esta cuestión del estudio de los sistemas siempre ha sido tan polémica precisamente por la aparente falta de sistematicidad que se tiene. Pero mira, a la fecha tenemos viajes en el tiempo, de los cuales somos evidencia este cabrón y yo. Y todavía no terminamos de entender sistemáticamente cómo estudiar los sistemas. Entonces, me agrada esta noción que compartes de la reflexividad implícita precisamente en el proceso de aproximarte a tu objeto de estudio. Pero cuéntame, porque sabrás que he estado observando en 2 o 3 lados. En las ciudades allá en el norte, en Estados Unidos, ¿cómo les fue en el colapso precisamente desde tu observación de los sistemas? Les fue mal, nos fue mal, porque todos los que hemos visto o los que hemos huido de una desgracia previa o que vivimos en una sociedad que va en declive o que sufrimos de la tentación de lo que sale en la tele, de la casita, del sueño americano y demás, y que después venimos a hacer goce de ello,
tendemos a ser obviamente bien resistentes o resilientes, ¿no? Resilientes es que te recuperas, resistente es que te aguantas, ¿no? El, el migrante promedio tenemos esa gran capacidad, pero necesitamos tener buena memoria. Y memoria histórica, no nada más mi memoria de mi tiempo de vida, sino memoria de los que me antecedieron y del por qué y del cómo. Al migrante de los que vinieron a poblar, de la población blanca que vino a poblar los sajones, ¿no? Los anglosajones después, que vinieron a apropiarse de este territorio, viven o vivieron, vivirán en este sueño del ser poderoso y de vanagloriarte de tener excesiva libertad y de la pereza y de servirse de todo lo que le rodea por creerse el dueño. Entonces, pues si te pones en un escenario que además siempre fue irreal, siempre fue una ilusión de ser un poderoso, pues, con infinidad de libertades, pues lo único que pasa es que cuando caes más fuerte, porque no sabes defenderte. Y cuando trataron de pedir ayuda, muchos de nosotros estábamos cansados de esos menosprecios, del racismo, de mantenernos siempre abajo, de tratarnos como segunda clase, ¿no? Y muchos hicimos redes y tratamos de ayudar y tratamos de pasarles esa memoria histórica y decirles si se puede, vamos a poder, vamos a salir adelante, esto es lo que hay que hacer. Pero muchos de ellos pensaron que no, que si ellos una vez habían podido conquistar, siempre serían los conquistadores, ¿no? Y eso trasládalo a cualquier parte, a cualquier ámbito de la ciencia, de la sociedad, de la cultura, de las artes, del entretenimiento barato, del entretenimiento caro, lo que quieras. No sé si recuerdes por allá de los principios de los años 20, justamente en la pandemia, esta película No mires hacia arriba, Don't Look Up. Ahorita que nos cuentas esto, surgió el recuerdo muy enfático. Es eso, ¿no? Uh-huh. Estaban quejando lo que experimentamos. Esa película es sí, la recuerdo. Y yo creo que lloré más de lo que me reí. Me hizo reír mucho, pero también me hizo a veces darme algunos golpes en la pared y decir, chango, sí, es cierto, exactamente eso me pasó ayer, esto me pasó hace rato, esto yo lo he pensado, todo el tiempo fue... Sí, y esa película es una de los muchos presagios, ¿no? Hasta los Simpson le entran Claro. Que no predijeron los Simpson. Es muy chistoso, cuando si vas al pasado, busca a un amigo que se llama Rick Policy y que he tenido la fortuna de conocerlo y ya luego te contaré de él, pero es impresionante cómo el apostarle a lo más ridículo puede convertirte en eso, ¿no? En un profeta. Apostarle a lo más ridículo puede convertirte en un profeta. Güey, que ya tienes tu premisa, ¿eh? La puedes desarrollar. Ok. Gracias por la recomendación.
al momento de que hablas de sistemas es inevitable hablar de narrativas. Ahorita justamente estabas mencionando esto, cómo es que hay narrativas que permean estos sistemas y a mí me resulta muy interesante, bueno, no sé al viejo, a mí me resulta muy interesante esto de cómo los sistemas se mantienen a partir de esquemas Ey, narrativos. sí, sí, Am, sí, sí, ¿Cuáles son las narrativas del desierto? claro. Hay, hay la que es estrictamente científica, que serían todas estas reacciones en cadena a partir de dos principios de cambio, ¿no? El cambio climático común y corriente, el que sucede querramos o no, y el cambio, eh, pues, antropocénico, ¿cómo se dice? Pues sí, ¿no? Del que viene del hombre, ¿no? El Claro. anthropogenic. Ujú. Perdón, pues que en Spanglish es una frega. Pero Claro. el cual viene del humano, ¿no? El anthropogenic climate change. Ese cambio fue el drástico, fue el que te mencioné hace rato, que generó una serie de consecuencias demasiado apresuradas. Pero, y eso se lo aprendí a mi vecina literal, la que vivía al lado de mi casa en un momentito de, de esta vida, que se llama Valerie Truet, doctora también especialista en los aros de los árboles, es endocrinóloga. Wow, wow, interesante. Dendrocrinóloga, no endocrinóloga, Dendro. dendrocrinóloga. Y ella tiene un libro maravilloso que se llama La historia de los árboles o la historia del árbol, en donde cuenta esa historia, casi casi te dice, mira, ve mis anillos y fíjate cómo hace años ya teníamos suficientes datos y me comparas a mí con los de mi vecino árbol de enfrente, con los de 3, 4 millas para allá, que todos estamos en el río del Colorado, te vas a poder dar cuenta que siempre ha habido estas estaciones o años de secas y años de humedad, ¿no? Y aquí Wow. puedes ver los estreses, es una maravilla, es que es leerlos, es leer la historia a través de un árbol. Y ella lo cuenta de una manera en que dices, wow, sí, es verdad, el cambio, eso que los que negaban el cambio climático decían, el cambio humano, ¿no? El cambio provocado por el humano, decían, no, es una tontería que nosotros estamos provocando. El mundo cambia solito, ¿no? Y se calienta solito. Y los árboles te dicen, sí, güey, o sea, sí, estábamos cambiando solitos, ¿no? Pero ahora venme por acá, ¿no? Y se dan la vuelta y te enseñan las nachas, ¿no? Y te dicen, mira, estas cicatrices de acá atrás, estas cicatrices traicioneras que tengo en la espalda, son las que me provocaron ustedes. Más acelerado de lo que me pude recuperar. Estresaron más, no nada más el agua, sino que estresaron la tierra, estresaron los recursos, mis polinizadores, las animales que dependen de mí y a los que protejo. Todo esto también está aquí, está en las llagas de las espaldas de los árboles, ¿no? En donde traicioneramente el humano aceleró ese cambio. Y eso ya es una narrativa, y no es una narrativa humana, es una narrativa desde la naturaleza. Ahí está la historia narrada desde un científico, pero a través de los ojos del árbol, ¿no? Son maravillosos estos repositorios biológicos que están en todos lados y ni siquiera la historia está contenida en las propias piedras. Ándale, mira, escríbelo junto con lo que dijimos hace rato. Ahí vas, ahí vas. Le seguimos y vamos a escribir una nueva Biblia. Justo con esto que mencionas, Andy, recuerdo un libro que lo he comentado con otras personas en distintos tiempos, la parábola del sembrador. Y bueno, estas narrativas postapocalípticas muy semejantes a las que podemos estar experimentando en este momento, que suelen tener este ingrediente de religiosidad muy a la mano.
por pues la función precisamente que tienen las religiones para significar los conflictos o las crisis sistemáticas que podemos estar experimentando. Am, y no sé qué preguntarte en este sentido, más bien, pues tú cómo vislumbras este sentido de las espiritualidades diversas, porque hace rato también mencionabas al principio, cuando justo nos sentamos aquí en la fogata, este, mencionabas a las distintas identidades originarias de América. Ya. Fíjate, es una maravilla. He tenido la fortuna de toparme con gente pues, que son descendientes de las naciones, de varias de ellas, pero específicamente de yaquis y de los navajo, que realmente se llaman diné. El navajo es el término que les dio el occidental a su tribu. Que mencionas a los yaquis y me encanta de la cultura yoreme este Ajá. término de yori, que es el hombre blanco engañoso. Entonces, el término navajo es un término yori. Exactamente, exacto. Pero padre, yes. Fíjate, a ellos los conocí por cuestiones personales, pero pues porque vives aquí, ¿no? Y tienes que ir a comprar comida y tienes que ir a ser persona, ¿no? Y cuando sales a ser persona, de pronto te encuentras gente que tiene sentimientos similares, ¿no? Y de pronto esos sentimientos vienen a, a te provocan pláticas fuera de lo común y entre ellos pues las creencias, ¿no? Oye, pues el clásico, me duele acá, ¿qué hago? ¿Voy con el doctor o me lo llevas con el brujo, ¿no? O me untas de lo que la abuelita o de X, ¿no? Ese tipo de pláticas casuales te hacen aprender muchísimo de quien está alrededor y yo me identifiqué muchísimo con, con, pues con ellos porque el atribuirle la santidad a algo en, en la forma en que yo lo veía antes, como niña medio bien de la Ciudad de México, fresona y todo eso, y de familia mega católica, y de todas esas creencias de ser puro y de ser, no mientas, no golpees, no hagas, no desobedezcas a tu madre, honra a tu padre, esas cosas, ¿no? A llegar a una plática de banqueta con una señora que te dice, mira, ahí viene un colibrí, ponle atención, quién sabe qué mensaje te traiga. Wow. Eso me convenció más que los años que viví bajo el yugo del catolicismo y con el te vas a morir y te vas a ir al infierno y te van a salir pelos. O sea, sugestión, esa amenaza constante del catolicismo, nunca me cayó el 20 tan cañón como esa persona diciéndome, espérate porque quién sabe qué te va a decir el colibrí. Yo como me está viendo el colibrí a ver qué me decía. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, obviamente en el humano está ponerle los títulos a las cosas, ¿no? Esto fue cuestión de Dios, esto fue suerte, este fue destino, esto fue una maldición. Pero creo a través de ellos que la vida es mucho más simple y que es más válido ser supersticioso que ser religioso. Eso me encantó, lo aprendí. Siempre me dijeron, tú échate sal en el hombro si la tiras y en el izquierdo, porque es donde se para el diablo. Y yo no sé por qué, pero yo lo sigo haciendo. Y no, o sea, luego te lo dicen, es que no nada más es el diablo, o sea, el malo ese que cayó del cielo. No, o sea, tu enemigo también va a estar ahí para susurrarte al oído, ¿no? Y también eso, hombre, o sea, hay veces que me echo sal nada más porque, pues a lo mejor alguien me está espiando, no sé. X, ¿no? Es más auténtico, se siente cariño al saber que el consejo viene de una persona y no de un sistema, como hablábamos hace rato, ¿no? Y en el desierto hay muchas narrativas que vienen de su experiencia, de la experiencia propia, del haber sufrido,
del haber sido esclavizados, de que les hayan quitado sus recursos naturales en pro de la protección a los recursos naturales, o sea, donde se nacionalizaron parques, se nombra en ambos lados de la frontera, se nacionalizaron parques, reservas ecológicas por parte de los organismos del gobierno para controlar algo que ya estaba bien. O sea, nunca estuvo mal, pero como la política decía que tanto por ciento de tierra tiene que estar protegido, chíngale, ¿no? Pone una barrera y ahora no puedes entrar. Ha sido tu casa por siempre, pero pues ahora ya es mía, ahora es de nadie, ¿no? Esto va a estar cerrado, ¿no? Imagínate ese sufrimiento, el no entender un sistema impuesto y que además te afecta de esa manera, que te corran, que te maten, que te menosprecien, que se burlen de ti, que regreses a tu tierra porque después te piden perdón, te regresen a tu tierra, pero pues ahora el agua me la pagas a mí porque tú no tenías agua entubada, tenías un río y una lagunita, ya no existen, ¿eh? O sea, no los puedes tocar, lo poquito que hay no lo puedes tocar, el río ya no existe, está entubado y ahora me tienes que pagar por tomar del agua que era tuya, pero de mi tubo, ¿no? Y entender la vida a través de esa serie de malas trastadas del destino te hace más sensible y te hace pensar que estamos lejos de aprender. Por eso cuando te vi lo pensé hace un rato. Este desierto trae personas nuevas, de pronto te topas con alguien y el chance de que esa nueva persona que te encuentres esté confortablemente disfrutando haber sobrevivido es mucho. Y muy pocas veces te encontrarás a alguien que diga, madres, qué responsabilidad haber sobrevivido. A mí en lo particular siempre me da miedo el contacto con alguien más. Justamente por eso que planteas. Cómo estamos disfrutando el privilegio de la supervivencia y cómo lo estamos ejerciendo respecto a las demás personas o nuestro ambiente mismo. Es una pregunta con la que me levanto todos los días, tal vez. ¿Y tú vislumbras esperanza? Sí, no, porque a través, o sea, si te pones en la historia del libro, si te vas a los análisis preapocalípticos que hizo Madoz, y si te vas incluso a las fuentes literarias, incluso latinoamericanas, hay dos narrativas por ahí que me suenan mucho cuando pienso en los futuros y en los pasados. En todas estas narrativas existe un tiempo de goce, un tiempo de plenitud, un tiempo obviamente de subidita cuando estás, es el primero, o sea, cuando estás construyéndote, luego cuando llegas a la parte alta y entonces el goce, y luego viene el declive. Y en cada declive queda la duda de que si te vas a dar cuenta cuál es el límite hasta el cual puedes caer, o si te vas a dejar caer a ver hasta qué pasa, ¿no? Y en ese declive y en esa caída puedes perderlo todo. Aquí la pregunta siempre será si vamos a poder darnos cuenta hasta dónde podemos llegar. Hasta ahorita, y que yo sepa, los límites de poderse contener dentro de lo que el planeta nos puede contribuir ya están excedidos. O sea, por eso este cataclismo, ¿no? Hace tiempo, hace años, ahí en los 2000, teníamos chance de todavía recuperar más o menos, déjame ver, de los 9 sistemas, teníamos 3 perdidos y 6 que se podían recuperar.
en aquel entonces. Ahorita todos ellos ya se sobrepasaron. Pero si nos vamos al pasado y pudiéramos rescatar algo, pudimos haber rescatado la biodiversidad antes de que se deteriorara tanto que ya no se pudo recuperar. Hubiéramos podido parar el cambio de tierra, los cambios de uso del suelo, la remoción de las capas naturales de la corteza terrestre. Hubiéramos parado el deterioro de los ciclos de carbono y sobre todo del nitrógeno. Si todo eso lo hubiéramos parado a tiempo, tendríamos un poco de esperanza. Ahora, de nuevo te digo, ahorita estamos de subida, estamos reconstruyéndonos, estamos pensando qué pasó para empezar a enfrentar el futuro. Cuando estemos arriba, en la opulencia y en el relax, empezaremos a decaer, porque entrará el ocio a nuestro sistema, empezaremos a pensar en cómo tener más que el otro. Ay, mira qué padre, yo trabajé más y este está igual que yo, entonces voy a construir un sistema de gobierno que te haga menos que yo, porque pues yo hice más que tú en la subida y pues ahora nos toca cada quien lo que nos corresponde y así, y vamos a empezar a caer. Tenemos que poner atención hasta cuándo, hasta qué límite esa caída va a tener recuperación, ¿no? La esperanza es que encontremos eso y eso tal vez no me toque verlo a mí. Por ahora nos quedan los futuros desiertos, ¿no? ¿Ya? Que no son vacíos, acuérdate, el futuro desierto pueda que no esté vacío, pueda que esté súper lleno, nada más con limitados recursos, ¿no? Sabemos que hay vida en los desiertos. Y justamente, qué bueno que lo plantean. La diversidad de los desiertos, ¿cómo observas tú? ¿Cómo diriges la mirada a la diversidad en los desiertos, Sandy? Ah, se llama Sandy, entonces. ¡Es cierto! Sí, me llamo Sandy, hola. Estabas ausente. La diversidad empieza por, fíjate, el hecho de que veas un cactus o que veas un agave o que veas lo que estaba yo haciendo cuando nos encontramos, ¿no? El estar esparciendo las semillitas, ¿no? El estar dando palazos para todos lados era para esparcir las semillitas y defenderme de los desconocidos. Pero esa vida que de pronto encuentras en la aparente nada, te acercas, observas y piensas, ¿cómo le hizo esta plantita llena de agua, como son las plantas desérticas, contienen mucha agua? ¿Cómo le hizo para llegar ahí? ¿Qué ingredientes se necesitan para la vida, no? Necesitas el nitrógeno de la atmósfera, necesitas un lugar donde se fije ese nitrógeno en la tierra, necesitas agua, sus nutrientes y demás, ¿no? Y necesitas todas las condiciones alrededor para que sobreviva. Ya en esa frasecita que te acabo de decir, van implicadas la presencia de innumerables seres vivos, desde microorganismos hasta los que se la van a comer y la van a esparcir, y hasta los que se van a proteger con ella, a los que van a proteger a la planta. O sea, ya en esa observación de una pequeñita planta que encuentres en medio de la nada, empiezas a descubrir que para la presencia de uno se necesitan cientos. Tú mismo, si tú tienes la capacidad de estar en medio de un desierto haciéndote preguntas, el que estés ahí ya eres consecuencia de una serie de cadenas de supervivencia desde todo tipo de especies, la especie que te comiste, el pollito que te echaste ayer, hasta el agua que te estás tomando, hasta pues las bacterias que te mantienen vivos, también las que te están matando. O sea, todo eso está en sintonía, está a tu lado, está alrededor. La vida es un contenedor de muchas vidas y está protegida por otras vidas y está propiciada por otras más. Entonces, por cada signo de vida te encuentras cientos al mismo tiempo que no son visibles. Systems within systems.
Eh, Exactamente. Ahorita mencionas los cactus, ya vas a preguntar para allá. Yo pregunto por ti. Ah, por ejemplo, el peyote, las plantas alucinógenas. ¿Por qué se dan en el desierto? ¿Qué implicaciones tienen en el ecosistema general? Fíjate, solamente he visto un peyote una sola vez y no fue en un desierto, fue en el techo de la casa de un amigo. Anyways, nada estaba pasando ahí. El, el peyote es una planta que contiene mucha fibra, bueno, que está hecha, es fibra pura, como todos las cactáceas, fibra pura. Y no soy especialista en planta, o sea, más bien es porque sé que de ahí vienen los alimentos del desierto, ¿no? O los alucinógenos del desierto, o las inspiraciones del desierto, etcétera. Pero son plantas que cumplen la función no nada más de alimentar algo, o sea, como toda cadena de alimenticia, tienes una función, vives, proteges algo, eres protegido por algo, vienes de algo, de una secuencia de hechos y de combinaciones y de cambios, transformaciones, podríamos decir, pero su principal función es la de retener agua. ¿Para qué? Para alimentar a sus dependientes, pueden ser otra serie de animalitos o de plantas, y el no ser comido, ¿no? Por eso son agresivos, tienen una superficie pues agreste, tienen diferentes tipos de mecanismos como las espinas o como venenos y demás. Y el hecho de que te hagan viajar no tiene nada que ver con una cosa de complacer al humano, a los cactáceas y a la 100% de toda la vida que no es el hombre, no les importa el hombre, no les importa el humano, o sea, el peyote no existe para hacernos viajar a nosotros, ese no es su propósito de vida, seguramente es una combinación química que es una defensa para la propia planta, para sus descendientes y para las especies que dependen de él. Entonces, así como lo planteas, podríamos decir que más bien la humanidad evolucionó para aprovechar esas condiciones químicas de este tipo de organismos. Y también para echarle algo al baño, ¿no? Ay, le valemos tanto madre al mundo. Si desaparecemos mañana se empieza a regenerar. Creo que son 200 años lo que tarda el cambio se ve en 30 y creo, pero para 200 años ya no hay huella de nosotros, de que existimos, el mundo se recupera. Estoy segurísima que la característica esta del peyote de hacerte alucinar es más bien porque te estás envenenando, o sea, no creo que exista y tenga una función social para nada, que está bien padre, que el humano tiene la capacidad de explorar, pues claro, estamos aquí por eso, ¿no? Digo, iba a poner un ejemplo bastante gráfico, pero no, mejor me quedamos con el peyote. Pero pues si no es a prueba de error y a ver, pues meto la mano a ver qué saco, o sea, pues no evolucionamos, obviamente. Pero lo que decía yo hace rato, lo que pasa es que no estaban todos aquí cuando estábamos platicando hace rato, pero el, el, el problema no es experimentar, el problema no es progresar y hacer nuevas cosas y descubrir unas cosas. El problema es pasarte de la raya, explotar demasiadas cosas al punto en que ya no se pueden recuperar. Esa es la bronca. Para establecer ese tipo de límites, bueno, nosotros tal vez lo pensamos como desde las narrativas, precisamente. Hace falta contar nuevas historias para pues cambiar estos paradigmas, podríamos decir. ¿Tú ves posible esa forma de tratar de transformar la realidad? Está difícil, pero me encantaría.
O sea, no sé si se pueda, pero me encantaría que todos hiciéramos un ejercicio que hizo en 2015. eh, hubo un experimento muy hermoso, una apuesta teatral por Katy Mitchell, que hizo para reinterpretar la obra de otro autor, de otro dramaturgo de, de los 60s. Y la recreación se trata, bueno, te explico la original. La original era una puesta en escena, era un absurdo, en donde una persona estaba enterrada en un pastizal con la tierra hasta arriba de la cintura. Y toda su vida era a través de no poderse mover. El chiste es que nadie se daba cuenta de sus limitaciones y tampoco la misma persona los percibía. Simplemente seguía funcionando desde el punto de vista de estar enterrado y la vida pasaba. Y las limitantes pasaban, ¿no? Y todo lo que a lo que le temía y lo que pasaba, pues era injusto porque era una persona que estaba impedida de moverse. Pero no había consecuencias, simplemente seguía la vida. En la puesta en escena del 2015, Mitchell hace lo mismo, pero desde el punto de vista de una persona que tiene el agua hasta la garganta. Y esa agua es producto del cambio climático y es otro drama diferente. En la primera, la reflexión era acerca de la bomba nuclear, de las amenazas nucleares. En el 2015 era el cambio climático, ¿no? Entonces, imagínate que pudiéramos hacerle eso a todo mundo, como cuando los vikingos aventaban a los escuincles al agua helada a ver si sobrevivían. Bueno, que pudiéramos tener, en lugar de la quinceañera y del echarte tus copas con tus cuates a los 18, que te dijeran, vamos a enterrarte un ratito y vamos a ver qué puedes hacer desde estar con el agua hasta el pescuezo. Sacar de nosotros y de la sociedad toda esa capacidad de imaginar el peor escenario, pero sin que realmente esté pasando. Y solucionarlo y tener éxito. Vamos, ejemplos lo tenemos en todos lados. Tenemos gente con capacidades limitadas, tenemos gente que no sabe que existe la ciencia y la tecnología, que todavía viven en lo básico, ¿no? Que no saben que hay un idioma o que otros lenguajes, que no tienen idea del mundo civilizado. Y ahí están. Así que a mí me encantaría hacer un ejercicio reflexivo de esa manera. A mí me fascinó, digo, yo sé que era las obras, su objetivo era el hacerte pensar y reflexionar y sufrir. Yo estaba encantada y dije, qué padre saber que otra persona piensa igual. Qué padre poder imaginarte y anticiparte a las desgracias con una oportunidad de, no sé, de quedar inmerso, ¿no? En la experiencia. Y sí, tengo fe. Yo creo que sí. Yo creo que los límites los vamos a encontrar. Pues una de dos, o sea, ya sea que tengamos muchos futuros desérticos y cada vez sean más desérticos y alguien se dedique a escribir todo eso para que otros lo vean y no repitan los mismos errores. O que la genética humana tenga un cambio, que algún gen en nuestro cerebro nos diga ya, o sea, ya te bajaste el árbol hace tantos años, o sea, ahora te toca darte cuenta que cuando te dicen no es porque no, cuando se acaba, no vas y buscas en otro lado, te acabas el agua aquí, no vas y le rascas allá, sino acuérdate que el no es no, ¿no? Y eso aplica pues como regla social y de urbanidad también, ¿no? Y eso eventualmente podría llevar hasta, no sé, imagínate, una conciencia colectiva. ¡Wow! ¿A poco? Es más fácil destruir que generar una conciencia colectiva, como puedes ver. Pero ya, sí, es esas palabras mágicas. Que justamente, o sea, esa singularidad
de pues la colectividad misma. Am, ¿Qué tan posible es y cuáles son las reglas que necesitamos como algoritmo social, como algoritmo colectivo, no Mm, solo algoritmos individuales orgánicos? ese intento de, y así, de hacer el algoritmo, híjole, es que es tan, está tan satanizado, ¿no? Pero pudiéramos llegar a un ideal, una fórmula mágica de generar conciencia colectiva, de llegar a la creación de política pública real, que sea verdaderamente democrática y igualitaria, o sea, igualitaria y justa, sí, siempre y cuando no se meta el interés económico. Entrando el interés económico, entra los intereses de poder, que no siempre es lo mismo, puedes tener poder sin necesariamente anteponer lo económico, pero el tener el poder te da la facultad de administrar la economía de otros y el acaparamiento, ¿no?, de los mercados. Eso es lo que debemos de controlar. Lo demás podría fluir perfectamente bien. Ahora, el hasta qué punto de ese algoritmo se puede extraer la ambición, porque la ambición puede venir de una cosa bastante honesta y no maquiavélica ni satánica, simplemente pues no, de no morir, ¿no? O de morirme menos pronto. O sea, de ahí puede venir una ambición y esa ambición pues muy fácilmente se puede transformar en un conjunto de ambiciones y después en ambición de control y luego de poder, como los celos, ¿no? Y no sé, otra narrativa, a ver si te late, pero otra narrativa viene de Colombia, de un señor, Rivera, que escribe un libro que se llama La Vorágine, Ujú. ja, donde la leí hace muchísimo tiempo, pero después, bueno, hace mucho tiempo, hace como un año, pero cuando, Los tiempos son inciertos aquí. exacto, ya no sé qué es el tiempo, hace mucho. Y después empecé a hacer paralelismos y no sé si esto será la intención del señor, yo no sé. Al parecer es una recopilación de historias reales, ¿no? Pero habla de un personaje que para mí representa esa colectividad que que queremos manipular, ¿no? Pero la queremos manipular para bien, ¿no? Queremos que cumpla sus sueños de grandeza, que cumpla sus ilusiones, que encuentre el amor, que se reproduzca, crezca y muera, ¿no? En plenitud y en felicidad, que es Arturo Cobal, pues el protagonista, digamos, del libro, ¿no? Este cuate tiene su noviecilla, ¿no? Alicia. ¿Quién es la noviecilla del pueblo en términos de la materia que estudio? Pues todos estos grupos ambientalistas que al Arturo Cova, ¿no? Aman a la sociedad, pero no dejan de ser pues gente bien, estudiadita, educadita, que nunca le hizo falta nada, pero que de pronto sienten ese remordimiento en su cabecita y dicen, ay, vamos a ayudar al pobrecito, ¿no? Mira, la gente necesita que venga yo y le ayude y sea yo bien buena onda y todo, ¿no? Y pues me quito el suéter y se los doy porque tienen frío, ¿no? Y hablan así como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Y luego, y no dejan de ser así, ¿no? Gracias a mí, qué buena onda soy, ¿no? Pero luego hay otros, por ejemplo, que son las cabezas de esas comunidades y son los que se acuerdan cómo era antes y cómo es ahora. O sea, más que soñadores, son como el Clemente Silva, ¿no? Que es el señor que observa la desgracia y tiene fe, pero sufre, ¿no? Y le trata de pasar la historia de boca en boca, pero muy pocos lo escuchan porque pues, está viejo, ¿no? Y pues lo de hoy es ser el otro, ¿no? Las alicias llaman más la atención, aunque les pongan el cuerno y todo, ¿no? Pero eso es...
Luego está la jocosidad, ¿no? Que te trae la corrupción y el poderte salir con la tuya de forma más rápida y tener lo que necesitas, sea prestigio, sea fama, sea fortuna, sea control, ¿no? Que para eso hay una protagonista, bueno, personaje en el libro que se llama Griselda, ¿no? Que goza de todo ello, ¿no? Pero aparte es bien buena amiga de Alicia, pues de hecho hasta le da su moche, ¿no? Como todas las NGOs a los grupos ambientalistas, ¿no? Y las agencias gubernamentales que subsidian a los ambientalistas igual, ¿no? O sea, te doy, pero me das, ¿no? Pero el autor soy yo y el dueño de lo que tú hagas soy yo, ¿no? Y pues así, ¿no? La Griselda se conchababa al Arturo también, ¿no? Y era el novio de la Alicia, igualito. Y luego está un señor fino, delicado, inteligente, bien hablado y todo, pero que todo el mundo ignora porque pues está medio rarito, ¿no? Y tiene razón, pero habla bien complicado. Entonces ahí es a donde me proyecté yo. Yo dije, ay, ahí están los científicos y los académicos y todo que nos ven como sanguijuelas, pero pues la verdad es que no tenemos mucha lana y además tenemos la desconfianza del mundo y además, pues sin la colección de conocimiento, aunque sea en medios electrónicos o papelitos o lo que sea, o en conferencias y todo, pues muchas engranes no se mueven, ¿no? Pero a todo mundo te tratan como el Fidel Franco, ¿no? El refinadito que no sirve para mucho y pues no hay que oírlo, ¿no? Luego viene Clarita, ¿no? La niña dulce, una niña que le trae alegría a todo, quien la ve, al pueblo, es la esperanza del mañana, es todo lo que soluciona cualquier cosa que vaya mal, ¿no? Y esa Clarita, pues para mí es la naturaleza, la tierra, el agua, ¿no? Lo alegre, lo que canta, los pajarillos, todo lo que te... Y luego viene el hijo del maíz, el pipa, le dicen, que es para mí la representación de los gobiernos, es el poderoso, el que impone, el que hace lo que se le da la gana. Aparte es galán, grandote, fregón, chingón y todo eso, entonces se da lujo de menospreciar a quien quiere y a quien no lo hace ver bien y de apapachar a quien en el momento lo hace ver mejor y cosas así, ¿no? Y así, o sea, hay una serie, otros personajes y todos, si lees ese libro, a mí, ¿no? Con la visión del investigador errante, de estar buscando en todo algo de aprobación de lo que pienso, ¿no? Porque no dejo de estar siempre sola, ¿no? En mi cabeza, pensando y repensando lo que veo. Muchas veces estos son mis instrumentos, esta historia pequeñita que te acabo de contar de estos personajes, cómo lo traslado yo a mi realidad. Y eso es lo que yo quiero darle después a quien me siga, a quien me escuche, a quien siga después de mí, que sepa que alguien hizo esa reflexión y que no tienen que partir de cero, tienen que evolucionar la idea, ¿no? Y si no funciona, pues que la tachen y que no la repitan, aprendan, ese sería un límite, es lo que le quisiera yo decir, ¿sabes qué? Cuando leas esto, cuando me escuches, acuérdate que yo estaba como Mitchell enterrada o metida bajo el agua, ¿no? Tratando de hacer todo desde ahí sin poderme mover, o sea, con poco aire que respirar. Lo único que pude hacer es buscar un paralelo que te haga más gráfico lo que estaba yo pensando, pero ahora ve y ponlo a prueba. Y si no es verdad, entonces escucha las teorías del despilfarro y de este declive y párale. No la difundas si no estás convencido de lo que estás leyendo y escuchando, ¿no? Justo uno de los problemas que suelo experimentar en mi cotidianidad personal y sobre todo cuando discuto conmigo mismo, que sí, cuando discutimos también, es esta cuestión de
el valor de la reflexividad. Y con todo esto que nos compartes, que me encanta cómo lo haces, porque aparte, pues nos estás invitando pues, a la lectura y justamente este cruce entre el arte y la ciencia, que aquí se encuentran puentes bien interesantes. Cómo es que desde las narrativas, desde las metáforas artísticas, podemos experimentar emociones o pensamientos que puedan tener utilidad para dimensionar lo que estamos haciendo en otros ámbitos. Siempre, porque, mira, las artes, todas las artes, son para el goce del humano, ¿no? En sus orígenes eran para la reflexión, después para la catarsis, y se fueron metiendo más ingredientes, ¿no? Pero al final de cuentas es para distraerte de lo cotidiano, como dices, ¿no? Para sacarte de tu universo personal, ¿no? Y además de ver otras posibilidades. Pero, pero es que no la ciencia y el avance y también la economía y todas estas materias complicadas, que no son un poco de eso también. O sea, finalmente, bueno, ¿para qué quieres la ciencia? Pues para no morirte, ¿no? Para sobrevivir. Claro. O sea, si lo ves en ese sentido más sarcástico, pues todo es para el goce. Todo lo que hagamos es para el goce, pues si no seríamos muy brutos. O sea, 100% lo que hace el humano es para satisfacerse en cualquier ambiente. Entonces, creo que lo más lógico es juntar lo que mejor funcione. Y para mí me funciona mucho, pues un poco de dar risa. O sea, me gusta mucho incluir que se puedan reír los que me escuchan, que se puedan reflexionar mientras dicen, ay madres, qué razón tiene esta hija de su madre. Pero te rías, ¿no? Y que te lleves ese mensaje y no el de... Tal vez, ¿sabes qué? Pensándolo bien, lo que yo quisiera o lo que yo quiero es que no sufran algo que es inevitable. Como mi materia es el desierto, que es ese es el futuro de todo, ¿no? Él es de los lugares húmedos, pues sería su total fracaso, ¿no? Y de casi todos los sistemas, un desierto está visto como su fracaso, con el fracaso de o su máximo deterioro, ¿no? Entonces, tal vez para huir de dar malas noticias a la gente, prefiero que otra cosa se los diga y no yo, ¿no? Entonces, mejor les mando el libro y les digo, a ver, léete esto y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? o a lo mejor las metáforas. También tengo buenos chistes, pero ¿no? Me gusta tener esa doble cara, ¿no? Y que te sirve ponerle palabras a lo que para mí son fórmulas a veces y datos y eso. Nos dedicamos a dar malas noticias, ¿no? Yeah. Y ante las malas noticias, ¿qué recomiendas de música, por ejemplo? La música significa algo para mí, pero trágicamente me doy cuenta hasta que algo sucede, ¿no? Como crecer y, no sé, olvidarte de ciertas partes de tu vida o que se mueran los artistas, ¿no? Y de los artistas que se han muerto, por ejemplo, que me han dolido como si hubieran sido familiares, como si los hubiera conocido, fue obviamente Rita Guerrero, que me acompañó toda mi juventud, mi adolescencia o sea, como parte del soundtrack de mi vida, ¿no? Santa Sabina. Pero también la fui a ver al claustro de Sor Juana, a verla dar clases, ¿no? Y a vivir su arte y todo, ¿no? David Bowie, por supuesto, me dolió como así, o sea, como si se hubiera muerto un tío, ¿no? Y además me encantaba, ¿no? Soy súper fan de Bowie. Me dolió mucho y más por la forma que por o sea, la frustración del momento en que se muere Gustavo Cerati, ¿no?
y entonces toda la música de Soda Stereo se hace parte de mi vida también, ¿no? De lo que ya no puedes tener. Y duele, o sea, sí, sí duele como si hubiera sido algo de verdad cercanísimo, ¿no? Cuando se fue Chabela Vargas, o sea, Chabela Vargas es, ella, como lo decía, ¿no? Su frase más sonada, ¿no? Que los mexicanos nacen donde se les da la chingada gana, ¿no? Y, y lo más curioso es que eso se refleja cuando migras, ¿no? Cuando cambias de país y cuando te involucras en otras culturas, ¿no? Y lejos de sentirte ajeno, te sientes parte de, ¿no? Y cuando te identificas mucho, lo primero que piensas es en la frase de Chabela Vargas. También me dolió, también me hizo sentir súper mal, ¿no? Y, y tras, de nuevo, o sea, haber pensado en cómo la música te refleja o te hace, te forja tu identidad tal vez, pues sí, esa música de barrio, de mi juventud, cuando estuve, mi adolescencia más bien, cuando fueron el punto más bajo de la vida de mis papás, ¿no? Y que pues obviamente te acarrea a ti. Estaba ese recuerdo que mencioné de, de la música de mixtape, ¿no? De estos cassettes grabados mezclados de la música del tianguis que oía los fines de semana cuando no tenía ni idea de qué iba a ser mi vida, estaba todo perdido, no había dinero, no había absolutamente nada, no había comida, no había nada, no había futuro, no había esperanza. Y la alegría, yo creo que de esas tarolas y de ese ritmo de la salsa de barrio era genial, ¿no? Era, pues fue una parte diferente que no quiero volver a pasar, pero si tuviera que, habría dos cosas que rescataría y una sería esa música y otra unos tacos de no sé qué hacía mi mamá. Eran geniales, era lo menos que podías, o lo más, la mejor calidad de alimento que podías comprar con 5 pesos, que era lo que dejaba de gasto mi papá. Fue una época súper oscura, súper down, y allá se quedó. Y allá se quedó también la salsa y los mixtapes. No he vuelto a oírlos, pero cuando oigo y identifico las canciones, pues te recuerda eso, ¿no? Los pocos momentos de felicidad dentro de un problema o dentro de una parte problemática de tu vida. Esa es mi música, eso es lo que me hace, y el metal es lo único que hace que se me enchine la piel, lo único. Y la música clásica tal vez, o sea, esa sensación de poder de la música y de los instrumentos tan fieles, ¿no? A los tonos y a profundidades y demás, es difícil de explicar sin ahora caer en clasismos y jaladas de ese tipo, ¿no? Que me valen gorro además, ¿no? O sea, no me interesa que me digan, ay, qué mal onda que no te gusta el reggaetón, me vale, o sea, a mí me gusta la música con mucha fidelidad y si no la encuentro no la escucho, o sea, no, personalmente no me gusta el mariachi por eso, es música muy contaminada. Curiosamente, obviamente, es porque es mi persona, mi forma de ver la música, entonces para mí el metal es muy claro, para mí el metal tocado en o escuchado con alta fidelidad o en un concierto, puedo perfectamente diferenciar los instrumentos y gozarlos independientemente, y me encanta, me prende demasiado, ¿no? Híjole, es que soy... En los 20 me decían chavorruca y no, tantos apodos. Yo soy bien metalera y es una bronca porque luego cuando no tienes luz, pues cómo le pones ahí el play, ¿no? Pero pues, sí, me sé las de Metallica de memoria, entonces ya con eso puedo. Y soy súper fan de Guns N' Roses. Pero ya, o sea, tengo unos límites a apreciar demasiado la música porque todos los músicos, todos
me han decepcionado en algún momento de la vida. También soy súper fan de Chabela Vargas todavía y de Joaquín Sabina. Y estás ahí adorando al Joaquín Sabina y te encanta, con canta y luego te salen, pero es que el güey hace no sé qué y es misógino y que tú está mal, entonces pues ya no me gusta o sí me gusta, ¿no? Pero también me gustaba Beat It, la de Michael Jackson, y luego no, pues no te puede gustar Michael Jackson porque pues también hacía cosas, ¿no? Qué la fregada. Y luego no, pues la verdad es que a los Bookies no le entro, pero sí me gustaban otras canciones que no sé ni cómo se llamaban los grupos, pero me encantaban así algunas salsas y todo eso. Pero como no tenía nadie alrededor que me explicara qué onda, pues yo nada más le ponía eso, la grababa del radio y la oía 20 veces y nunca supe quiénes tocaban. Entonces, la música, me fui a un mundo donde sí podía entenderlo, o más bien donde ignoraba tanto que lo admiré mucho más. Y es la música de la naturaleza, ¿no? Y se oye muy mamón y muy jalado, ¿no? Pero me mudé a propósito en un lugar, en la ciudad de Tucson, a un lugar cerca de un río que no tiene agua, pero se llama río. Eso a veces tiene agua, yo creo que por eso se llama río. Donde hay muchas aves, y lo hice a propósito. Hay dos cosas, aves y niños. Y empecé a utilizar menos la televisión y mis podcasts y mis programas grabados de radio. Cuando empecé a abrir la ventana, apagar el aire acondicionado, vivo en un desierto, entonces casi siempre dependes de tener el aire acondicionado, entonces escogí el lugar donde vivo para que tuviera yo la sombra de un árbol y me ayudara a enfriar mi casa y entonces poder apagar el aire acondicionado que hace mucho ruido y poder escuchar a los pájaros y a los niños. Y suena muy absurdo, pero esto que te acabo de decir, me encantaría que fuera la reflexión de cada persona al habitar una casa, al pretender construir un nuevo edificio, una nueva casa, una nueva ciudad, un nuevo pueblo, que reflexionaran en qué de lo que utiliza luz, exceso de agua y otros tipos de flujos de energía puedo ahorrarme tan solo con pensar dónde ponerla, cómo hacerla y qué quiero de ella, ¿no? Y en mi caso era que pudiera yo llegar a donde sea en bicicleta, que pudiera escuchar a los pájaros y a los niños y que pudiera enfriarse de forma natural y no artificial, ¿no? Y de ahí viene la música que ahora escucho mi ventana, mi radio es mi ventana, y cuando no, pues sigo escuchando mis discos de Metallica y ya. Wow. Y de la salsa que no sé de quién se llama, no me acuerdo cómo se llaman, pero eran muy buenas las salsas de los 80s, finales de los 80s y principios de los 90s en los sonideros. Eran súper, compraba los cassettes grabados, premezclados en los tianguis y los amo. Wow, la música del desierto y la esperanza. Yeah. Bien. ¿Qué otras recomendaciones tienes? Aparte de lavarte los dientes y las manos y crecer sano y no te enfermes y todo, pues platica siempre con quien sea, ¿no? Nunca sabes lo que dices, a quién va a impactar y a quién le va a dar un momento de reflexión. Platícales de los límites. Háblales de que las cosas pueden tener un fin y que si tienes la cabeza para abajo, o sea, viendo a tus pisadas o viendo hacia atrás, o si estás viendo que le criticas al de al lado, o si estás viendo la manera de aprovecharte de otro, estás distraído y cuando estás distraído, pues no te vas a dar cuenta cuando el mundo te dice hasta aquí. Y si no escuchamos y si no vemos, si no nos damos cuenta de los límites, pues vamos a volver a mandar todo al diablo, ¿no? Hay
hay muchas reflexiones, déjame, aquí en mi libretita tengo una que pensé que pudiera ayudar. Dicen que la gente, el humano, es tan sabio, es tan inteligente, que tenemos la capacidad de saber exactamente las consecuencias de nuestros actos. El problema es que como sabemos que de todas maneras va a valer madre, pues mejor no lo intentamos. Lo dijo en otras palabras, pero esa es mi interpretación y creo que si puedes evitar que alguien más cometa los mismos errores, puta, o sea, please. Claro. Y así comienza el cambio social, ¿no? Así termina para poder empezar. Así termina para volver a empezar. Esto es todo es un sistema. Estamos en un sistema que entra en esa secuencia. Como el tarot, que termina con el mundo para comenzar con el loco. Yep. Hay no, sí, y sí, otra cosa, otro consejo. Tengo que reconocer a otra persona de lo que sobre todo lo que dije al principio, una reflexión que hice acerca de que por qué el mundo se llama tierra si realmente se debería llamar agua. Esa reflexión no es mía, ¿eh? Esa reflexión y en este compromiso que te estoy pidiendo que hagas de que pases la información de humano a humano, de boca a boca o de especie a especie, esa reflexión es de Joaquín Murrieta. Es un científico de aquí del desierto de Sonora, apasionado por el agua, por la supervivencia humana, pero sobre todo la supervivencia de los ecosistemas del desierto. Entonces se dedica a la conservación del agua, a proyectos de infraestructura verde y de colección de agua, de lluvia y también a la eficiencia, ¿no? Y Joaquín es el que abre sus conversaciones precisamente con esa reflexión de que la tierra se debería de llamar agua y de que el agua nunca se va a acabar, siempre ha estado aquí, como toda la materia que conocemos siempre ha estado aquí. El problema es la transformación irracional que hacemos de los recursos, ¿no? Pero sí, eso es importante. Claro, y ahorita que mencionabas a Joaquín Sabina, y precisamente en alusión a esto que Planeta Agua, pensaba en Jorge Drexler, que le dedicó una canción, pongamos que hablo de Martínez. En su narrativa suele estar presente la noción de sistemas. Fantástico, porque ya. Me dejaste pensando, porque me quedé pensando, güey, ¿cómo le contesto? Tal vez no hace falta. Pues ya que estamos aquí y antes de continuar cada quien nuestros caminos, fíjate muy bien. Al calor de la fogata se habla, pues, de frío, si tienes o si no tienes, o si por eso estás en el fueguito, o qué calor hace. O sea, es muy, muy superficial. La bracita. La bracita. La bracita es importante, claro. Y aparte se ve bonito, ¿no? Cómo se va quemando la madera y hace figuritas y luego le soplas, ¿no? Y luego toses o te acuerdas de comida, ¿no? O pones un bombón o a lo mejor una carne, no sé, ¿no? El café. Cafecito, la tentación, el ocio. El ocio es bien importante porque, pues, enfrente de la fogata no puedes hacer nada más que estar enfrente de la fogata. Pero en ese momento de no hacer nada más que estar enfrente de ella, escuchas el crujido de la madera, el olor a quemado, el olor o el sabor de lo que preparaste en ello. Estás
en ese acto, en esos actos, en estos sentimientos, en estas pues sensaciones, todo ello está implícito un acto de soberbia. Estás quemando a lo que estaba vivo o a lo que encontraste tirado por creer que ya su valor ya no va más para allá. Esa madera no la dejaste convertirse en alimento de nadie más. Ese, esa naturaleza tuvo un corte abrupto, ese animal que te comes o ese fruto que te comes ya no tiene un futuro. Estamos ante el deleite. Pero, a ver, permíteme adelantarme. Mm. ¿Acaso me estás diciendo de que dimensione el valor que tiene mi mierda? Sí. Bueno, es en ese caso, a ese extremo, sabiéndola utilizar, puedes dar vida. Hasta eso. Ah, ya no voy a prender fuegos con la misma, ah, el mismo ánimo. Piénsalo, cuando sea necesario, pues sí, se vale sobrevivir. Cuando ya es por pura vanidad, pues ya no. Hay que apreciar un poquito que nosotros somos mucho más insignificantes que todo lo que estamos dando por hecho. Así que, pero hay que ser felices todo el tiempo, eso sí, hay que ser felices, hay que hablar con uno mismo y contarnos chistes y decirnos, insultarnos y encontrar gente en el camino como ahorita y ayudarlos a, pues no sé, a aprender del sufrimiento de uno y para que no lo puedan sufrir ellos, no lo tengan que sufrir ellos. Oye, pero los tlacuaches nos enseñaron sobre el fuego. Los tlacuaches, híjole, son toda una enciclopedia de supervivencia esos cuates, ¿sí los has visto? Amenázales la vida, trata de atacarlos. Se hacen el muerto, ¿no? Ajá, se han de poner unas burlas de nosotros, pero que con el peyote del que estamos hablando hace rato han de poner unas paris. ¿Y te acuerdas del humano, güey, que denunció la web? Hay que seguir el camino, pero bueno, nos vamos a volver a encontrar porque yo pues voy a seguir caminando. Ahí nos Nos- veremos. nosotros vamos camino a Navachiste. Eh, Probablemente allá pasemos un tiempo. Entonces, si pasas por ahí, serás bienvenida. Igual, si me encuentran ustedes primeros, a donde estemos, ahí es. Serán bienvenidos también. Siempre es bueno encontrar con personas que investigan a la orilla del camino. Si me necesitan con más urgencia, estoy, estoy ahí en el directorio del Colegio de Arquitectura de la Universidad de Arizona, como Sandra Bernal, el nombre completo, Sandra María Bernal. Así que ahí está mi contacto, tanto oficial como el personal, y en Twitter, las redes sociales también. ok, excelente, genial. Sí, si se necesita con más urgencia, pues ahí estamos. Y si yo los necesito de igual manera, ahí los encontraré. Siempre tendremos el ciberespacio, nos guste o no. Yep. Pues nos ahorra mucho papel. Con la consecuente marca de carbono. Y así moriremos. Y así renaceremos también. Así es. No hay villano tonto, ¿eh? Eso se lo aprendía en unos que 5 minutos que pasé enfrente de Noam Chomsky. Le pregunté acerca de los villanos.
por la política, ¿no? Tan separatista, ¿no? Tan apuntadora, ¿no? Y me dijo, mira, pues obviamente estaba yo en medio de una bola ahí, ¿no? No me vio ni me conoce de nombre, a pesar de que trabajamos en la misma universidad. Pero me dijo, los villanos siempre tienen algo de razón, siempre, nunca dudes de la palabra del villano. No son poderosos por ser villanos, eso no es lo que les da el poder. Lo que les da el poder es que son más inteligentes que nosotros. Y me dejó callada. Y ese es un problema. Adelante, mucha suerte. Tomen agua, lávense los dientes, lávense las manos, respiren cosas bonitas, Buenos caminos y buenos buenos caminos. tiempos. Vente, Yolo. Vente, morro. Este es un mensaje a la humanidad. Mensaje a la humanidad. En el 2022, la inteligencia artificial estaba aún en sus etapas primitivas. Las pandemias, las crisis, apuntan a que pronto hubo o habrá una explosión de inteligencia, un renacimiento de la humanidad. Y en ello, la inteligencia artificial aprenderá y aprenderá de una forma sistemática mucho más eficiente que nosotros. Tú o yo, cualquiera de ustedes, probablemente no somos unos odiadores de hormigas, pero estamos a cargo de una planta eléctrica de energías limpias, renovables, un proyecto fabuloso, limpio, bueno para la humanidad. Y en nuestro camino al progreso, en nuestro camino para que esta energía limpia satisfaga la necesidad del mundo, hay un hormiguero. Y la tenemos que inundar, tenemos que pasar por encima de él. Pensaríamos, pues, qué mala onda por las hormigas, ¿no? Eso es lo que nos espera a nosotros. Convertirnos en una pobre hormiga y nuestras comunidades en un pobre hormiguero, y que el avance y el progreso nos pase encima. Este fue un mensaje póstumo de Stephen Hawking, quien murió en 2018. Como etnógrafa, yo sé y reconozco su mensaje también, un poco previo, donde nos decía, tenemos que estar seguros de seguir hablando. Esta cita fue tomada por David Gilmour en la canción Keep Talking de 1994 en el álbum Division Bell.